los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta sinagoga es tan especial porque cuando llegamos aquí, normalmente vamos a diferentes partes de Jerusalén que te van enseñando los niveles, los layers. Estamos en el hotel de Magdala. Tal siglo, tal época, bizantino, cruzados, tiempo, ¿verdad?, de los persas, en fin. Pero cuando llegas a Magdala, hay un solo nivel, desde el primer siglo. Así que hazte cuenta que has tenido un paquete sobre este lugar de antiguos milenios, lo enrollas, lo quitas, y metes te vas en la máquina del tiempo y te regresas al primer siglo. Por eso es una experiencia venir a Magdala. No solo es ver algo o aprender algo en la cabeza, es experimentar este momento de encuentro que es tan importante para nuestro corazón, nuestra mente, en esta época en que hay muchos retos y muchos problemas en el mundo. Nosotros necesitamos un oasis de paz, de tranquilidad, de encontrarnos con el Creador, de encontrarnos con Dios, que tenemos en común todas las religiones, ¿verdad? El amor a Dios. Y aquí tener este espacio para que puedas tú tener ese momento. Entonces, todo lo que vas a oír, tú también ten tu propio diálogo, tu propia experiencia interior y lo vas a llevar contigo. Y no es que la gente se enamore de uno, se enamore de Dios. Y si uno le puede facilitar ese encuentro, pues es un honor, es una gracia y es lo que buscamos todos. Facilitar el encuentro con el Señor para cada persona que llega. Hace tiempo que salí de casa, alejándome del mar, alejé de su presencia. He caído tan profundo que he perdido la verdad. Necesito regresar a mi verdadero hogar, al lugar de intimidad donde está mi identidad, a la raíz de la verdad. Nos encontramos en las ruinas de una sinagoga del primer siglo. Nos encontramos en la aldea de Magdala, actualmente en hebreo se llama Migdal. En lo personal, si yo eligiera vivir ya aquí en Israel y ya retirarme en Israel, este es mi lugar favorito. Magdala es para mí el lugar más ideal, no nada más por lo bonito del lugar y por estar aquí a la orilla del mar de Galilea, sino por lo que representa y por la manera en que yo, y espero tú también hoy, después de esta charla, te identifiques con el personaje que hizo famosa a esta aldea de Magdala. ¿Quién es el personaje que hizo famosa a esta aldea? María Magdalena. Entonces, bueno, pues es por eso que yo me identifico tanto con este lugar. Creo que todos los que hemos entendido el mensaje, creo que todos los que hemos descubierto la Biblia, hemos entendido el mensaje de restauración, de retorno a nuestra fe, de retorno a nuestra identidad, de liberación de la corriente de este mundo en la que estábamos. Creo que todos al final nos vamos a identificar con María Magdalena. Es más, creo que María Magdalena es un personaje que representa y simboliza a todos los cristianos del mundo, ¿ok? Y más ahora viendo lo que hicieron aquí en Magdala, y más ahora pensando en toda esta gente que hizo todo esto y que está anhelando seguir a Yeshua, y bueno, que tiene muchas cuestiones de su tradición, como todos nosotros las teníamos y seguramente las seguimos teniendo, pero que Él tuvo misericordia de nosotros. Bueno, pues por eso es que quisiera yo que este lugar se quedara muy grabado en tu corazón, y a los que van a ver el video, que aunque no estén aquí, puedan comprender de las escrituras su conexión con este personaje, María Magdalena. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar a leer el texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Dice: uno de los fariseos
uno de los fariseos, había muchos fariseos. Recuerden la plática que tuvimos con el doctor Adolfo Reutemann, tiempos de Yeshua, había tres sectas principales, tres grupos principales. Dentro de cada grupo había subgrupos o había diferentes opiniones, pero había tres sectas principales: fariseos, saduceos y esenios, ¿ok? Ya después surgiría otra secta, otra corriente, otro grupo, otra denominación, que serían los nazarenos. Los nazarenos, seguidores de Yeshua, del Nazareno, entonces ellos traerían pues un poquito de todo. Entonces Yeshua llamaba de entre los fariseos, de entre los esenios, de entre los saduceos, de entre todos ellos, pues empiezan a ver en Yeshua algo especial y empiezan a seguirlo. Entonces, bueno, pues aquí uno de los fariseos estaba con curiosidad. ¿Por qué? Porque recuerden que era un tiempo de mucha expectativa mesiánica. Todos estaban esperando, tenían las profecías, habían leído la profecía de Daniel. Daniel da datos muy específicos de la época en la que el Mesías aparecería. Entonces había una gran expectativa mesiánica. Por eso es que en esa época surgieron muchos Cristos, muchos Mesías. Muchos diciendo que eran descendientes del rey David y que ellos iban a gobernar esta tierra ocupada en aquel tiempo por Roma. Entonces, pues había mucha expectativa de quién nos va a venir a liberar del dominio del control romano. Entonces era la expectativa. Entonces, bueno, de los más estudiosos, de los más clavados en las escrituras eran los fariseos. No todos los fariseos eran negativos, eran malos. Es más, nosotros, viniendo de un contexto cristiano, siempre tenemos cierto prejuicio con los fariseos, como que todos eran malos, pero no, había diferentes sectas fariseas, también diferentes grupos, cada quien seguía a diferentes rabinos, y dentro de los fariseos había gente que fueron seguidores de Yeshua. De hecho, uno muy famoso, fariseo, que al final incluso ayudó en la sepultura, cuando todos los demás discípulos estaban escondidos, él salió a la luz y no le importó y fue a pedir el cuerpo de Yeshua. ¿Se acuerdan? Nicodemo. ¿Okay? Entonces, y otro famosísimo, el más conocido, que se convirtió, de ser perseguidor, se convierte y luego se convierte en el más grande maestro de todos los gentiles, el apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces, bueno, estamos aquí con uno de los fariseos que invita a Yeshua a comer. Invita a Yeshua a comer, les digo, seguramente tiene curiosidad, lo está probando, está checando a ver si él, su enseñanza, sus hechos, su genealogía, en fin, a ver si todo cuadra con lo que hablaron los profetas, a ver si él puede ser un candidato a ser el Mesías. Entonces lo invita a comer. Dice, así que Yeshua fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Yeshua estaba a la mesa en la casa del fariseo, entonces, vean lo que sucede. Dice, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Yeshua y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Y bueno, pues, hay otro acontecimiento parecido a esto, pero que realizó una mujer de Betania, la hermana de Lázaro, o sea, María, que también ungió sus pies con un perfume muy costoso. Entonces es una escena parecida a esta, pero no es la misma escena, porque aquí se describe algo acerca de esta mujer que hace esto, que ya es diferente a María, la hermana de Lázaro. Entonces esta mujer llega ahí, entra a la casa del fariseo. Ahora, pues en aquella época las puertas se mantenían abiertas, en aquella época pues era algo así común, que pues era un fariseo seguramente conocido en aquella aldea, tenía la puerta abierta y entra esta mujer a la casa. Y entonces dice que se arrojó a los pies de Yeshua y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. De esta escena han surgido hasta canciones. Hay una canción ahí reciente de quiero derramar perfume a tus pies, y es un texto que ha inspirado arte, canciones, etc. Y dice, cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta,
sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Yeshua le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: dime, maestro. Un acreedor, alguien a quien le debían, dice, tenía 2 deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Yeshua le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ya con este detallito nos damos cuenta que este fariseo no tenía un real aprecio por él, o sea, no realmente creía que él era quien decía ser. O sea, lo invitó nada más como por curiosidad, tenía fama ya Yeshua a esas alturas, entonces tenía curiosidad, pero el hecho de que no haya hecho un gesto de hospitalidad mínimo en el Medio Oriente, un gesto de hospitalidad mínimo en aquella época era que cuando alguien llegaba, pues le lavaban los pies. Obviamente no el dueño de la casa, un fariseo, pues seguramente importante, generalmente esa gente pues eran líderes y estaban bien, pero pues tenían servidumbre, tenían gente que hacía ese servicio. Sin embargo, Yeshua le dice: llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. O sea, ya ni siquiera, no espera que tú me los lavaras, pero por lo menos dame agua para que yo me los lave, ¿no? Porque pues andan con sandalias todo el tiempo, andan en los caminos, pues llegas a una casa y la costumbre es quitarse las sandalias, ponerte cómodo, lavarte los pies, pero este hombre ni siquiera le dio agua. Ahí ya vemos pues su desprecio o su menosprecio a Yeshua. No me diste agua para lavarme los pies. Entonces piensen en esto, según mi imagínense, Yeshua ya comiendo ahí, Yeshua ya en la cena, pero sus pies llenos de polvo, siguen sucios. Entonces llega esta mujer y ¿qué capta de inmediato? Lo ve los pies sucios y le indigna y dice: wow, ¿cómo es posible que no? Este hombre, esto es un maestro. Seguramente ella ya creía que él era el Mesías, seguramente ya lo había andado ubicando en lo que hacía, en lo que enseñaba, y a ella esa cuestión le indigna de que él está ahí sentado a la mesa con sus pies llenos de polvo. ¿Y qué hace? De inmediato se lanza a sus pies, llorando, quizás de tristeza, quizás mucha de esa gente pecadora también a veces, y puede ser una excusa, y esto también se lo digo a aquellos que a lo mejor tienen sus reservas y sus excusas con respecto a la religión, o sea, desprecian la religión, y esto lo digo porque aquí en Israel es muy común. En Israel es muy común gente secular, súper secular, o sea, ves los dos extremos en Israel, gente súper religiosa, súper ortodoxa, y gente judía también israelí, pero súper secular, o sea, súper alejada, no quiere saber nada de lo religioso. Entonces, la esposa de Zvi es una de ellas, no quiere saber muchas cosas de lo religioso. ¿Por qué? Porque han visto muchas cosas que no les cuadran, que no les checan, y eso a veces puede ser una excusa, pero bueno, se alejan totalmente de la religión, pero siguen con cierta esperanza en que existe Dios. Aunque rechazan la religión, siguen con cierta esperanza de que Dios existe, de que Dios es real. Y bueno, vemos aquí una mujer que llega ahí a casa del fariseo, pues no quiere lo relacionado con el fariseo, pero ella sabe que Yeshua tiene algo especial. Hay gente que dice: yo quiero a Cristo, sigo a Cristo, pero no quiero cristiano, no quiero religión. A lo mejor tú y yo somos así. Y bueno, esta mujer llega, derrama lágrimas ahí a sus pies y los seca con sus cabellos. O sea, ella suple esa necesidad así con sus lágrimas. ¿Quién sabe qué estaba pensando en todo ese momento? También estaba pensando, obviamente, wow, este es un hombre santo, este es un hombre puro, este es un hombre, wow. Entonces ella está con esa devoción. Y entonces Yeshua la pone de ejemplo con el fariseo que tiene una actitud pues, de menosprecio, arrogante, orgullosa, que pues los fariseos se justificaban a sí mismos, pensando que ellos observaban la Torah, que ellos no necesitan, y es mucha de la actitud a veces también de gente religiosa actualmente, no nada más en el ámbito judío, sino en todos los ámbitos de que no, yo no necesito a un salvador, yo me puedo salvar solo.
Pero esta mujer entiende quién es él y está ahí bañando sus pies con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos y le dice Yeshua al fariseo: no me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Ahora, aquí viene otra cosa también interesante, y es que un hombre religioso o un rabino, pues Yeshua era considerado un maestro, pues ya de entrada, por ciertas leyes de no tocar a una mujer en su estado menstrual, por ciertas leyes que se habían puesto, no es costumbre que un hombre toque a una mujer. Si fuiste a la cena de Shabbat, ahora que fuimos a una casa ortodoxa, pues quizás te dice cuántas las mujeres, no es común que una mujer y un hombre se saluden de mano, que se toquen, no se tocan. Pero esta mujer llegó ahí, se echa los pies y Yeshua no la quita, ¿no? O sea, de entrada Yeshua dice: oye, ¿qué onda? No, él no se quita, él se queda ahí y le sigue poniendo esto de ejemplo y le dice: no me diste beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Él ve el corazón. ¿Se dan cuenta? No todo es apariencia, no todo es no me toques, no todo es superficial. Él ve más allá de lo superficial. Y dice: no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta me ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y escucha esa frase: sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Porque amo mucho. Dios ve las cosas que no son como si fueran. Dios ve el potencial en ti. Dios no te ve como una pecadora, un pecador, un rebelde, un malvado, una prostituta. O sea, Dios no te ve así. Dios ve lo que puedes llegar a ser cuando conoces la verdad. Y él, fíjense, le perdonó sus pecados porque amó mucho. O sea, esto que está haciendo ahorita supera todo lo que hizo de pecado. O sea, quiere decir que desde antes él ya anticipaba que ella un día se iba a arrepentir, y todo eso malo que hizo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él vio el potencial. Dijo: esta mujer supera con su amor todo este acto que hace de arrepentimiento, de clamor, de lloro, de necesidad de un Salvador. Supera todo lo malo que he hecho, y comparable a lo que hizo el rey David cuando pecó con Betsabé, y escribe el Salmo 51 y le dice: Señor, reconoce, en pecado he sido formado, Señor, contra ti he pecado. Reconoce todo, pero al final dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Señor, soy digno de muerte, por lo que hice merezco morir. Pero Señor, en otras palabras, ¿de qué te serviría si me muero? O sea, si me muero, pues ya, o sea, es el justo juicio por mis pecados y hasta ahí se acabó todo. Pero esto podría terminar con una historia feliz. Si me perdonas, si me vuelves a hacer, si me das otra oportunidad, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Entonces, Señor, dame la oportunidad de vivir diferente, dame la oportunidad de dar un giro de 180 grados, y entonces de ahora en adelante te voy a servir. Y esa oración fue aceptada. Igual que esta mujer, el amor de esta mujer y la gratitud que va a tener esta mujer para hablarle a todo mundo de mí va a pasar por mucho todo lo malo que he hecho. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, no vayas a agarrar esto como pretexto para, ¿ves? Entonces, o sea, voy a pecar en grande para después ellas. Aunque ustedes no lo crean, un día escuché un argumento de un joven así, que dijo: no, es que yo quiero pecar así, gruesísimo, para enamorarme después mucho de ellos. Dije: estás totalmente desquiciado. O sea, no funciona así. Entonces, el único problema el problema no es del que
no es del que pecó mucho. El problema no es del que pecó mucho. El problema realmente, y yo he encontrado y he visto en estos años que llevo compartiendo la palabra, que es más difícil para una persona que cree que ha pecado poco, porque es el gran problema. Es más difícil para una persona que cree que no es tan mala, que no es tan pecadora, venir a la fe y ser agradecida, que una persona que se metió al lodo pero de lleno, ¿no? Ahora, no te tienes que haber metido al lodo pero con todo para darte cuenta que pecaste mucho. O sea, porque ¿qué es mucho? ¿Qué es poco? Pecado, así sea el más insignificante, el más pequeño, te descalifica de la gloria de Dios. Te descalifica, el más pequeño. La primera vez que pecaste ya estás descalificado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no puede aceptar. Tú a un rey no le darías un omelette de 8 huevos orgánicos, deliciosos, y le echas un huevo podrido. O sea, ya. Un huevo podrido echó a perder toda la comida. La mosca echa a perder el mejor perfume. Entonces no hay pecado, poco pecado, no, o sea, un pecado se acabó, ya echaste a perder el perfume, echaste a perder la obra maestra. Me gustó mucho algo que dijo Cristiano Ronaldo, el futbolista, de por qué no se pone un tatuaje. Dice, no, yo no me pongo un tatuaje porque es como ponerle a un Mercedes-Benz de la agencia, es como ponerle ahí pintura, ahí pintarle a... No. Entonces, pues igual, tú eres una obra, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y un pecado que hiciste ya arruinaste la obra de arte. Entonces, bueno, no es asunto de pecaste mucho, poco pecaste. Tan, estás descalificado, destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, descalificados de la gloria de Dios. Así que bueno, pero qué bendición cuando el Espíritu de Dios te revela. Y la única manera de darte cuenta del mucho pecado que tienes, la única manera es tener un encuentro con Dios. Es la única manera. ¿Cómo puedes tú saber si ya tuviste un encuentro con Dios? ¿Cómo lo puedes saber? En la profecía de Isaías capítulo 6 dice, cuando yo vi al Señor en un trono alto y sublime, caí como muerto y dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y que habito en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, pobre de mí pecador. Él tuvo un encuentro con Dios cuando se vio a sí mismo siendo un pecador. El apóstol Pedro aquí en la pesca milagrosa, después de una gran pesca que no habían pescado nada toda la noche, y Yeshua le dice, echa la red otra vez, y bueno, Señor, hemos estado toda la noche, pero como tú dices, ahora la echo. Y sale con muchísimos peces. En ese momento él tiene un destello de la majestad, de la gloria, de la justicia, de la perfección, del poder de Él, y en ese momento cae de rodillas y dice, apártate de mí, pobre pecador. Y fue ahí en ese momento que a Isaías le dijo, ahora sí estás listo. Un ángel va y pone un carbón en su boca y lo purifica. Y Pedro, cuando dice, ay de mí que soy pobre pecador, en ese momento le dice, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que, ¿por qué no en este momento, y tomemos una pausa, para que le pidas de todo tu corazón, que te muestre que tu pecado no es poco? No hay poco pecado, no hay poco. Pecado es terrible, fuiste infiel a Dios, has transgredido, has arruinado la obra de arte de tu alma, de tu cuerpo, lo has arruinado, lo has manchado. Ese es un gran pecado que merece la muerte. No tiene perdón ese pecado. Pero ¿sabes una cosa? Si hay ese sentimiento de arrepentimiento, si hay ese sentimiento de que, Señor, dame otra oportunidad, Señor, te amo, por favor, perdóname, entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Yeshua le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu confianza en quién soy yo, tu confianza en que tu pecado es grande, efectivamente, tu pecado es muy grande, efectivamente, pero ¿sabes una cosa?
tu papá que te ama es más grande. El amor de Dios es más grande. Si conocieras el don de Dios, ¿se acuerdan? Si conocieras el don de Dios, dejarías de estar huyendo. Si conocieras el don de Dios, dejarías de andar buscando con los amantes, con esposos que no te van a dar lo que tú necesitas, dejarías de estar buscando. No habrías tenido 5 maridos y ahora con el que estás no es tu marido. Si conocieras el don de Dios. Ahora, este pasaje, si tú lo ves en comentarios, no identifica a esta mujer con María Magdalena. Dice que no se sabe quién fue exactamente, pero tradicionalmente algunos la ubican con María Magdalena. Es posible, no lo podemos afirmar totalmente, ahí no dice que fue ella. Pero inmediatamente después, en el capítulo 8, y eso es lo que a mí me hace inclinar a pensar que posiblemente sí fue, dice: después de esto, Yeshua andaba por todas las ciudades y aldeas, y ahí proclamaba y anunciaba las buenas noticias. Después de esto, Yeshua andaba por todas las ciudades y aldeas. Esta es una de las aldeas en las que él andaba. Y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? ¿Cuáles son las buenas noticias? El reino de los cielos se ha acercado a ti. Tú no pudiste acercarte al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eres pecador. Tú no pudiste llegar, pero ¿qué crees? El reino de los cielos llegó a ti. Tú no le buscaste, pero ¿qué crees? El reino te buscó a ti. Él vino a ti. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo atendían con sus propios recursos. Es decir, el ministerio de Yeshua fue financiado por mujeres liberadas, por mujeres que reciben la verdadera liberación femenina. ¿Y cuál es? La libertad de su pecado, la libertad de la muerte, el amor que ningún hombre les pudo dar más que él. Y si tú te sientes identificada o identificado, puede ser también hombre y te sientes identificado con esta mujer que pecó mucho, simplemente pecó mucho por haber sido infiel a aquel que te creó, por haber pecado una sola vez. Si te identificas con ella y si estos 7 demonios, pues es la plenitud de toda la potestad de las tinieblas que te ha oprimido por años, y Él te libera porque Él ve potencial en ti. Él no te ve como eres o lo que has hecho o tu pasado, sino como vas a llegar a ser. Y si lo que vas a llegar a ser a partir de ahora es superior a todo lo que hiciste, si lo que vas a hacer a partir de ahora por el perdón es superior, ¿sabes una cosa? Entonces vale la pena que sigas viviendo. Vale la pena que hayas llegado acá. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estas mujeres como María Magdalena, por estos hombres, por mi vida, Señor, porque pecamos mucho, Señor. Pecamos mucho. Pero, Señor, y vamos a hacer un voto aquí. Vamos a hacer un pacto aquí. Señor, hacemos un pacto de que nuestro amor y gratitud por ti va a ser mayor que el deseo que teníamos por pecar. Que la gratitud y el amor que tenemos ahora por ti va a ser una fuerza mucho más poderosa que la que este mundo de tentaciones nos hace seguir pecando en contra de ti. No vamos a escupir la mano del que nos dio de comer. No vamos a ser ingratos con todo lo que tú has hecho en nuestra vida, con toda la paciencia que has tenido. Señor, aquí estamos. Como estas mujeres, como María Magdalena, queremos servirte con nuestros bienes, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Que tu mensaje se dé a conocer porque nos liberaste de 7 demonios. Bendito seas, Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está nuestra vida, Señor, como un perfume a tus pies. Bendito seas.
tierra en los montes de Israel. Dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaré